Eh, ya tienen todos sus zonas completas. ¿Es así? ¿Ya confirmaron, verificaron todos? Sí, licenciado. Bueno, entonces hemos cumplido con ese punto del reglamento y ustedes ya saben con cuántos puntos van a someter a su examen. Que en este caso hacer una presentación que tiene que ver con el ordenamiento constitucional. Pregunto si pueden visualizar. Sí se ve. Doctor. Licenciado. Ok, entonces vamos a empezar por ver la presentación. Solo que tenemos que regresar un poquito. Acá está. Bueno, vamos a hablar de lo que es la Constitución. El tema el de la tercera unidad es el ordenamiento constitucional. Es decir, vamos a hablar de lo que es la Constitución, de la historia, de las formas de la Constitución, las clases, los contenidos y pues luego vamos a pasar al derecho laboral. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la Constitución en su naturaleza y su historia. Primero, empezaremos diciendo qué es la Constitución. ¿Han oído ustedes hablar qué es la Constitución? Sí, son las leyes que nos aparecen vigentes. Es la Carta Magna. Bueno, pues la Constitución es la ley suprema y fundamental de un país, de un estado. La Constitución política de la República de un país o de un estado no es otra cosa que la ley más importante. Vamos a tratar de explicar en qué consiste ese carácter superior, ese carácter de ley suprema. ¿Por qué es suprema? ¿Por qué es fundamental? Bueno, es la ley suprema porque es la más importante. Pero ¿por qué es la ley más importante? Bueno, es la ley más importante porque precisamente es la norma que viene directamente del mandato popular. O sea, el mismo pueblo es el que la ha dictado. Es la voz del soberano. Entonces, eso la vuelve una ley suprema. Luego, con el mandato dado por el pueblo, con las reglas dictadas por el soberano, es que los demás poderes que han sido creados precisamente a través de la Constitución pueden hacer otras leyes, pero ya es un poder constituido. Digamos, la Constitución es la que le da poder a nuestros diputados en el Congreso. Los diputados en el Congreso hacen nuevas leyes, pero jamás las leyes que hagan ellos van a cambiar el contenido de la Constitución, porque la Constitución es la que les da poder a ellos. Por poner un ejemplo análogo, si digamos que nuestra compañera Catherine Pineda contrata 5 personas para que trabajen en su oficina de contaduría pública y ella les asigna distintas tareas. Pregunto, Catherine, ¿sería lógico que ellos le dieran órdenes después a usted? ¿Cree que eso sería lógico? Buenas noches. En mi opinión, no es nada lógico porque yo fui quien los contrató para dirigirlos a ellos. ¿Quién les dio el poder de hacer las cosas en su oficina? Usted. Usted es el poder constituyente, o sea, usted les dio poder. El dador de poder no puede ser mandado después, no puede ser súbdito del poder. Es una contradicción. De la misma forma, el pueblo, que es el que le da el poder a los funcionarios, no puede posteriormente ser sometido a la autoridad o al poder de los
que ejercen el poder, de los que son mandatarios del poder, los que son depositarios del mismo. Es decir, no pueden los funcionarios a través de leyes, resoluciones, actos de autoridad, jamás pueden contradecir la Constitución, porque es la Constitución la que les dio el poder. Dicho en buen chapín, no se puede que los patos le tiren a las escopetas, ¿verdad? Sería un absurdo. Que si alguien me está dando poder a mí, yo lo use en contra del que me da poder. Es ridículo. No se puede. No existe la lógica. Por lo tanto, los funcionarios siempre deben ser obedientes de la Constitución. Cuando el 14 o el 15, que va a ser ahora, creo yo, asuma el nuevo presidente constitucional o la nueva presidenta constitucional de la República, va a rendir un juramento y va a poner su mano sobre qué creen ustedes. La Constitución. Sobre la Constitución. Eso es un símbolo de subordinación, de sumisión ante el texto constitucional, que no es otra cosa que el mandato del pueblo. Entonces, ¿la Constitución es la ley más importante? Sí, porque es el mandato directo del pueblo. Y entonces la Constitución es más importante porque es la propia voz del pueblo. En cambio, las otras leyes son la voz del que recibió poder de parte del pueblo. No es el pueblo directamente el que hace las leyes. El pueblo hizo la Constitución. Producto de la Constitución, alguien tuvo poder para hacer leyes. O sea que ya es en segundo grado, mientras que el pueblo habló de manera directa en la Constitución. Bueno, ahora, hablando un poco de el derecho constitucional, que no es otra cosa que la rama jurídica que contempla todo lo que se refiere a las bases constitucionales de los países, vamos a hablar de lo que es el constitucionalismo. ¿Qué es eso de constitucionalismo? El constitucionalismo no es otra cosa que la actividad que han tenido los estados de hacer constituciones, de poner la voluntad de los pueblos por escrito. Y en ese orden de ideas es necesario, es obligatorio que las constituciones sean acatadas por todos. Eso significa que no puede venir alguien y contradecir lo que establece la Constitución Política de la República. Ahora, ¿siempre han existido constituciones? La verdad es que no siempre han existido constituciones. Algunas veces las constituciones han sido incluso no escritas, como es el caso de Inglaterra. Entonces hoy vamos a aprender cómo fue que surgieron, en dónde surgió la primera constitución y cuáles son las constituciones más importantes. Me refiero a su influencia en el mundo moderno y por qué razón. Entonces empezaremos diciendo que el constitucionalismo no es más que ordenarse los países, los estados, con un documento público que es escrito. Repito, porque antes no existían constituciones escritas. ¿No se le escucha? Entonces, cuando nosotros hablamos de la Constitución y el fenómeno de constitucionalismo, lo que estamos es hablando de la actividad de los países ordenándose a través de textos constitucionales.
¿Guatemala ha tenido historia de constitucionalismo? Sí. Pero vamos a empezar por otros países, por otros estados, para establecer de qué forma es que han organizado sus gobiernos y su distribución del poder a través de constituciones. ¿Cómo fue que surgió? Y para eso, pues nos vamos a remontar un poquito a antecedentes en la época antigua de los gobiernos de la antigua Roma, de Grecia y pues también un poquito más para acá en el viejo continente. Realmente podemos encontrar antecedentes en la antigua Roma y en Grecia, pero no podemos hablar de que era constitución. Eran documentos, eran leyes bastante importantes, pero que no reunían las características de ser un cuerpo normativo con vigencia superior al resto de disposiciones. Con el transcurrir del tiempo, surgieron acontecimientos que fueron construyendo lo que es la naturaleza de los textos constitucionales. Uno de ellos lo constituye el auge y la caída del Imperio Romano. Fíjense ustedes que el Imperio Romano era prácticamente todo lo que hoy conocemos como el mundo occidental, y para mantener ordenado precisamente a este mundo occidental, ¿qué creen ustedes que pasó? Bueno, pues se organizaron los romanos muy sabiamente a través de documentos, de ordenanzas que tenían aplicación para todo su territorio. Pero reitero, no se puede hablar todavía de texto constitucional. Con el transcurrir del tiempo, también los ingleses tuvieron lo que se conoce como distintos instrumentos internacionales. Uno de ellos es precisamente el de la llamada Carta Magna. La Carta Magna se le dice a veces a la Constitución también, pero realmente no es lo más prudente. La verdad es que la Carta Magna inglesa de 1215 es un documento que se puede considerar como un acuerdo de la clase aristocrática o aristócrata de los ingleses. No puede ser la expresión del pueblo. Por eso es que no es una constitución. Ahora, ¿cómo surgen las constituciones? Se lo debemos a Estados Unidos. En Estados Unidos, después de lo que ellos sufrieron por tener que estar tributando a los ingleses, ellos se rebelan y surge lo que se conoce como la Revolución Norteamericana. En un pueblo muy importante para ellos, bueno, pueblo en aquel momento es una ciudad, una gran ciudad, en Filadelfia, el 17 de septiembre de 1787, se aprobó el texto de lo que posteriormente se conoce como la Constitución Norteamericana. Los norteamericanos, pues, aprobaron el primer documento, la primera constitución por escrita, de carácter nacional. Ahí se estableció también un aspecto esencial, como lo es la implantación del sistema de gobierno presidencialista. Antes de eso, no existían presidentes, solo reyes y monarcas, ¿verdad? En la Constitución se sientan las bases de este gran país y no es casualidad que al día de hoy, en este momento, desde 1700, fíjense ustedes, siga vigente la Constitución americana. Nuestra Constitución actual de 1985 no tenía ni 7 años y ya la habían modificado, solo para que se den ustedes una idea. Pero otro acontecimiento que también ayudó a establecer las bases de lo que es el constitucionalismo en el mundo y en Guatemala lo constituye la Revolución Francesa. Recuérdense ustedes, la Revolución Francesa es un acontecimiento muy importante porque significa el ponerle por fin límites en aquel país y en Europa a la
al poder que tenía la iglesia y al poder que tenía el rey. La monarquía y el clero tenían grandes privilegios, abusaban y demás, y a partir de la Revolución Francesa, eso se transformó. Y pues con todo eso cambió definitivamente el mundo moderno y eso dio pie a las constituciones en nuestros países. Ahora, ya que estamos hablando del constitucionalismo, vamos a referirnos al constitucionalismo en Guatemala. ¿Cómo fue que nosotros nos dedicamos a hacer constituciones? ¿Cómo fue que hicimos constituciones? Bueno, para empezar diremos que Guatemala ya tenía constitución en la época preindependiente. Eso significa antes de que Guatemala fuera país, cuando todavía estaban los españoles aquí mandando, teníamos una constitución que los españoles le decían la Constitución de Bayona, ¿verdad? Y pues que establecía que era una ley suprema que iba a regir para España y todas las posesiones españolas. Entiéndase que éramos una posesión, pues, de los españoles. Luego de esto, pues ya viene la independencia, ya se recuerdan ustedes, y en el año 1821, en 15 de septiembre, se firma el Acta de Independencia, ¿verdad? ¿Alguien sabe en dónde se firmó el Acta de Independencia de Guatemala? Vamos a dar puntos extra a quien sepa eso. ¿En dónde se firmó el Acta de Independencia, chicos? En el Real Palacio. ¿En el qué? En el Real Madrid. ¿Qué dijeron, perdón? En el Real Palacio. En el Real Palacio. No, me equivoqué. No, me equivoqué. Bueno, no sé. Pero vamos a ofrecer algo. Si alguno de ustedes viene y nos comparte que se tomó una foto en el lugar en donde se firmó el Acta de Independencia, les vamos a dar un premio. ¿Qué les parece? Vamos a dejarlo pendiente. De repente les pica la curiosidad y les vamos a dar un premio en puntos. Lick no fue en el Palacio Nacional de la Cultura. Yo no les voy a decir, yo solo quiero ver. La plaza de la Constitución, ahí hay una placa. Quiero ver la fotografía. Si es que alguien viene con su selfie y dice, ahí a la par de donde se firmó. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estamos hablando del constitucionalismo y pues se firmó el Acta de Independencia y pues, sin embargo, no sé, es como aquellos que se divorcian y todavía quieren seguir con la relación con el ex o la ex, ¿verdad? Guatemala seguía utilizando la Constitución española absurdamente, aunque ya no era parte del gobierno español, del imperio español o del reino español. Ahora, ¿qué pasó después de eso? Pues ya Guatemala fue tomando forma. En 1823 se funda el Congreso de la Unión Centroamericana, emite la soberanía de las Provincias Unidas del Centro de América, ¿verdad? Así se llamaba toda Centroamérica. Y se emite la Constitución Federal. Imagínense, éramos un país federado, toda Centroamérica, el 22 de noviembre de 1824. En 1825, el 11 de octubre, la propia Constitución guatemalteca, aparte de la federal, ¿verdad? Y posteriormente se suscribe por la Asamblea Constituyente el Acta Constitutiva de la República de Guatemala, 19 de octubre de 1851, reformada el 29 de enero de 1855, solo para que este señor Rafael Carrera se nombrara presidente vitalicio, ¿verdad? Bueno, así transcurre el tiempo y llega la época de la Reforma Liberal de 1870 y pico. Precisamente, ya saben, Justo Rufino Barrio, Miguel García Granados, cuando meten el ferrocarril,
le quitan las tierras a la Iglesia Católica, vuelven la educación laica, etcétera, ¿verdad? Y por eso es que a este señor, Justo Rufino Barrios, se le llamaba reformador. Ahí, pues, por supuesto, también se decreta por la Asamblea Nacional Constituyente la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, 11 de septiembre de 1879. Hubo un documento que se firmó en 1921, el 9 de septiembre, que tenía la idea de crear una constitución política federal para toda Centroamérica, pero solo fue un ensayo efímero. Posteriormente viene la Constitución del 45 en el marco de los movimientos, del movimiento de reforma, la revolución pues de 1944, que como ustedes saben duró 10 años y es lo que se le conoce como la primavera democrática. Los gobiernos de Arbenz Guzmán, de este gobernante Jacobo Arbenz Guzmán y por supuesto el derrocamiento de Jorge Ubico Castañeda, pues fueron trascendentales en esta época, que se conoce, como ya les decía a ustedes, como la llamada primavera democrática. En esta constitución de 1945, tanto Juan José Arévalo como Jacobo Arbenz Guzmán introdujeron una serie de reformas, beneficios para el pueblo, avances, el seguro social, derechos y garantías de los trabajadores, etcétera, un montón de maravillas que todavía hoy disfrutamos muchos. Pero, pues, como quiso implementar la reforma agraria y quitarle las tierras a los potentados y norteamericanos que tenían las tierras acá en Guatemala, entonces los norteamericanos, en una acción reconocida por ellos, derrocaron a este gobierno revolucionario y pues sentaron en el poder a pues un gobernante impuesto por ellos, ¿verdad? Y pues en el año de 2 de febrero de 1956, Carlos Castillo Armas fue nombrado presidente, ¿verdad? Obviamente con una constitución muy diferente, que lo único bueno que incorporó fue los acuerdos de la posguerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, las declaraciones de derechos de la ONU, ¿verdad? Posteriormente a ello, hablamos de una constitución que sin embargo fue suspendida parcialmente el 31 de marzo de 1963 y llegamos a la Carta Fundamental de Gobierno. Esta fue emitida por Decreto Ley número 8, 10 de abril de 1963. Esta sirvió como base para varios gobiernos, ¿verdad? Hasta 1965, en donde se proclama la Constitución Política de Guatemala, que tuvo una vigencia hasta que llegó el famosísimo Efraín Ríos Montt y aprobó el llamado Estatuto Fundamental, tiró por la borda la Constitución. Él, recuérdense que estuvo 2 años, pero 2 años se borraron a la gente de su memoria y en el 1983, sin embargo, fue derrocado por Oscar Humberto Mejía Víctores, que se convirtió en para mí, el responsable de volver a los senderos democráticos, ¿verdad? Nadie le da el mérito a este señor, por cierto, pero fue él quien convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para que se instaurara una ANC, una asamblea que creó la Constitución que nos rige al día de hoy, ¿verdad? Entonces, a veces la historia es un poco injusta,
no les gusta a muchos hablar de Óscar Humberto Mejía Vectores, que gracias a su golpe de Estado tuvo que entregar el poder Efraín Ríos Montt. Y gracias a él se convoca elecciones para el surgimiento de la asamblea que hizo la constitución que nos rige hoy día. Una constitución que dicen muchos que es bastante moderna, sin embargo, pues ya la han querido cambiar, pues actualizar, dicen, bueno, lo cierto tenemos dudas con los aportes. Vamos a empezar a determinar si prestaron atención, chicos. A ver, Rocío, Tecún. De acuerdo a lo que la Constitución es la ley suprema y fundamental. Dijimos que es la ley más grande. ¿Por qué? Porque es el mandato de ¿quién? Pues no rige a todos los ciudadanos. Así es. A ver, alguien que recuerde por qué es la ley más importante. Porque es la voz directa de ¿quién? Del pueblo. Del pueblo. Muy bien, Melvin, del pueblo. Del soberano, ¿verdad? Ahora, en la historia descubrimos que, aunque no nos caigan muy bien a veces, pero hay un país que fue el mero papá de todas las constituciones escritas. Vamos a preguntarle a Jair Martínez, ¿quién fue el que creó la constitución escrita? ¿Qué país? Estados Unidos. Estados Unidos, claro. Y pues obviamente, aparte de la Revolución Norteamericana con la primera constitución, también hubo otro acontecimiento que surgió en Francia que le terminó de dar forma al constitucionalismo. A ver, Henry, ¿cómo se llama ese acontecimiento? Mira, licenciado. A ver, ¿alguien más que quiera ayudar? ¿Cómo se llamaba ese acontecimiento? La Revolución Francesa, licenciado. Claro, la Revolución Francesa, ¿verdad? Vamos terminando. Vamos a preguntarle a Catherine. A ver, Catherine. Antes de que Guatemala fuera independiente, ¿ya había constitución? Es decir, ¿ya nos regíamos por alguna constitución? Según lo que entendí, sí, había una constitución y cuando se firmó el acta fue que ya quedó marcado. Ok, excelente, sí, nos regíamos por la Constitución española, ¿verdad? Porque éramos parte de ese reino, ¿verdad? Y bueno, posteriormente, ¿qué dicen ustedes? ¿Hubo una constitución la que nos rige o habían otras antes? ¿Han habido varias constituciones en Guatemala o solo una hemos tenido? Han habido varias. Han habido varias, ¿verdad, Carmen? Exacto. Y nuestra constitución actual, la pregunta final, ¿de qué año es? A ver, ¿alguien sabe? Constitución actual, ¿de qué año? Rocío nos dice la respuesta correcta, 1085. Ok, excelente. Bueno, pues hoy hemos platicado de la historia del constitucionalismo a nivel internacional, a nivel Guatemala. Hemos dicho por qué la Constitución es la ley suprema y fundamental. Y pues ha sido abarcado entonces el contenido. Tenemos que dedicarle un par de clases más para desarrollar contenidos de la Constitución, clases de Constitución y demás. Yo les agradezco su atención, chicos, y les deseo la mejor de las noches. Ya recuerden que ya estamos en la recta final. Estudien, aprovechen su tiempo. Creo que la mayoría fue bastante bien. Creo que el trabajo les ayudó, pero
horrores, ¿verdad? Porque era súper fácil y pues todos tuvieron todos tuvieron la nota máxima. Tratamos de ser bastante pues conscientes y apoyarles como parte del trabajo que ustedes hicieron, pero pues ahora en el sprint final hagan un bonito examen, ¿sí? Buenas noches, chicos. Dios mediante, nos vemos el miércoles. Licenciada, despídase ahí de los alumnos. Gracias, Lick. Buenas Que pase noches. muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Bronceados. ¿Cómo les fue? Qué bonita. Y listos para la meta final, ¿verdad? Bueno, me alegra mucho que se la hayan pasado bien entonces y no sé si hay alguna duda que quieran que resolvamos. Ahí les acabo de enviar al chat de WhatsApp una información de coordinación que la plataforma está ¿cómo se llama? En este momento no se encuentra habilitada porque permítanme un momento, solo quiero ver qué me escribieron acá. Que la plataforma en este momento se encuentra en mantenimiento. Entonces, por lo tanto, ustedes van a tener dificultad para poder ingresar y poder ver ya el total de su zona. Pero en cuanto esté habilitada, yo les voy a estar trasladando esa información porque nos la envían a nosotros, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, una inquietud, algo que quieran que resolvamos en este momento. Estamos en el momento indicado para hacerlo. Dígame, Catherine. Buenas noches, licenciada. Una pregunta nada más. ¿Usted va a compartir las diapositivas que se utilizaron el día de hoy? Sí, Catherine, el doctor siempre nos las traslada. Como todas las demás, se les va a estar haciendo ya de WhatsApp hoy. Muchas gracias. A la orden, Catherine. ¿Alguien más? Yo creo que quedó bien claro todo, ¿verdad? Con el doctor siempre tenemos esa ventaja. Entonces, si no hay más comentarios ni dudas que resolver, nos damos por despedidos esta noche y Dios permita nos podamos ver el miércoles en la misma hora en el mismo canal. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Descansen. Entonces, Licenciada, feliz noche. sí, que descansen, Rocío. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, que descansen.